Pasaron minutos de las 11 de la noche del sábado cuando un joven salió de su casa para ir a una fiesta, pero oyó un sonido parecido al llanto de un gato en una bolsa negra, frente a la cual un perro ladraba insistentemente. Movido por la curiosidad, ingresó nuevamente a su casa a traer un cuchillo y cortar la bolsa. Grande fue su sorpresa al encontrar a un bebé recién nacido, envuelto en una sábana azul y aún con el cordón umbilical. De inmediato llamó a su tía, licenciada en enfermería, quien dio al pequeño los primeros cuidados. De acuerdo a su amplia experiencia tratando a neonatos, el niño no tendría en ese momento más de una hora de nacido. En eso él vio la cabeza del bebé y ahí él agarró la bolsa así mismo, me llevó allá adentro. Me llama tía, un bebé así todo asustado. Un bebé de término le dije yo y me dijo está bien. Y yo le limpié, ahí con la plancha le estuvimos calentando hasta que lleguen los policías. De inmediato comunicaron el hallazgo a la Comisaría Segunda Central, cuyos agentes llevaron al pequeño al Centro Materno Infantil de Fernando de la Mora. Allí se constató que el niño pesaba 2 kilos y 900 gramos y tiene 50 centímetros y fue ingresado a la incubadora. El diagnóstico que nos dio en ese momento era que tenía hipotermia, estaba todo frío, también tenía cianosis, ¿verdad? Que estaba todo azulado. Y por reactivo no se movía prácticamente, y bradicardia, que su corazón latía con una frecuencia muy baja. Tanto policías como la familia que lo encontró y otras personas ya prácticamente apadrinaron al pequeño e incluso llega ayuda desde el exterior para brindarle todos los cuidados. Todo emocionada estamos. Mi hermano vive en Noruega, está llamando cada hora, preguntando, está depositando ya en la cuenta un dinero para que se le compre pañales, todo lo que necesita, los gastos, y vamos a ver qué pasa, porque todos queremos. Ya varias familias también expresaron su deseo de adoptarlo y algunas mujeres se comprometieron en proveerle leche materna. De momento, la policía y la fiscalía siguen la investigación abierta para dar con la madre del pequeño y saber si existen otros responsables de su abandono en tan drásticas circunstancias.